Televisa presenta. Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Televisa Querétaro y Magazine TV. Estamos en la segunda temporada de Magazine TV, con un nuevo formato, pero la misma intención de mantenerle perfectamente informada respecto a aquello que sucede en Querétaro, el país y el mundo. Soy Andrés Esteves y un gran equipo de trabajo. Bienvenidos, bienvenidas. Saludo en esta mesa de trabajo para revisar la actualidad al diputado federal por Querétaro, Jorge Luis Montes Nieves. Bienvenido. Muchas gracias, Andrés. Con la sana distancia. Claro que sí, mucho gusto estar aquí con ustedes. Mucho gusto. Él es diputado federal por el Movimiento de Regeneración Nacional, la 4T. Señor Martín Arango. Don Andrés, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Encantado de estar aquí contigo en esta mesa, con Jorge Luis, contigo. Secretario General del Partido Acción Nacional. Servidor y amigo. Gobierno en lo federal, gobierno en lo estatal. Así es, grandes responsabilidades con los queretanos y con los mexicanos que tienen mucha expectativa de lo que se debe de hacer. Hay una gran decepción, hay que decirlo, de los ciudadanos en contra de los partidos políticos, de los gobiernos, y no es para menos. En campaña se promete mucho y cuando se llega al gobierno, pues no siempre se cumple. Oye, esta franqueza no es común. Pues creo que... Me encanta que lo digas porque la verdad es que en buen romance, diría mi abuelita, la gente está hasta la madre de los partidos políticos en general, ¿no? Pues Digo, es algo que no se puede decir así, pero la gente lo sabe, ¿no, Jorge Luis? Sí, me parece que hemos tenido experiencias desagradables socialmente hablando con el modelo de partidos políticos que tenemos. Hasta ahora nosotros hemos intentado siempre ser un partido, un movimiento para no caer en la tradicionalidad del esquema partidario y ser algo más dinámico que pueda responder mejor a la dinámica y a la demanda social. ¿Cuál es la responsabilidad que ustedes como políticos con una trascendencia hoy importante y un peso específico en el ámbito de lo local, aunque Jorge Luis sea diputado federal, pues representas al Estado y luego a la Nación cuando estás en San Lázaro, ¿cuál es el peso específico que debieran tener los partidos hoy? Entonces, si estamos de acuerdo, como parece que así es, en que la gente está harta de los partidos y estamos a muy poquito de que tengamos un nuevo proceso electoral. Espero que después de los tiempos del coronavirus, que ese será otro asunto, Martín. Así es, estamos justamente a un año del proceso electoral del 2021, serán las elecciones más grandes en la historia de este país, se renovarán diversas gubernaturas, diputaciones locales, federales y varios ayuntamientos. Y hoy más que nunca, quienes nos dedicamos a esto, quienes somos ciudadanos y decidimos dedicarlo al ejercicio de la política, tenemos que ser congruentes. Me parece que la sociedad va a castigar a quien no sea congruente. Y a mí me parece, en este sentido, que va a haber un voto de castigo muy fuerte en contra del presidente de la República, de Andrés Manuel López Obrador, por las graves incongruencias que está cometiendo con lo que prometió en campaña y hoy está haciendo en el gobierno. Por poner un ejemplo muy tangible para los ciudadanos que nos escuchan el día de hoy, el precio de las gasolinas. Nos decía en la mañanera ayer, hoy por la mañana, el presidente de la República, yo no prometí que iba a bajar el precio de las gasolinas. Y pues eso es una mentira, porque nos dijo López Obrador en campaña, reiteramos nuestro compromiso de bajar el precio de las gasolinas, diésel, gas y energía eléctrica. Y en la mañanera nos dice, no hice el compromiso de campaña, lo que prometí es que la vamos a mantener. Y eso es una mentira.
Afortunadamente hoy existen las benditas redes sociales que están para recordarle al presidente de la República que hizo compromisos. Jorge Luis, ¿cuál debiera ser entonces el papel hoy de los partidos cuando estamos coincidiendo en que la gente está harta en general de ellos, cansada de los discursos y bueno, atendiendo al posicionamiento de Martín? ¿Qué piensas de lo que dice del presidente respecto a esas promesas incumplidas en el tema particular de los hidrocarburos? Sí, me parece los partidos políticos y el movimiento en nuestro caso debemos jugar un papel de intermediarios entre la sociedad y el gobierno y me parece que ese es el gran reto, que podamos cumplir a cabalidad todo ese objetivo, todo ese reto que tenemos como instituciones políticas, como movimiento, y me parece en relación a lo que dice Martín que en el 2021 vamos a tener la medida exacta de lo que está pasando y con el gobierno de la República tenemos amplia confianza de que la ciudadanía va a ponernos a cada uno en nuestro lugar y tenemos el compromiso de gobernar Querétaro. Morena gobernará Querétaro y será el último clavo al ataúd que le pongamos a Acción Nacional en el país. ¿Así de plano? No tenemos duda de eso. ¿Le van a ganar al PAN aquí? Le vamos a ganar al PAN. Es uno de los bastiones más importantes del PAN en el país. Es el único bastión que tiene Acción Nacional en el país y con la fuerza y con el trabajo tan a detalle. Y además de las buenas intenciones, ¿con qué argumentos y con quién le van a ganar? ¿Con Gilberto Herrera, con Santiago Nieto, con quién? Vamos a estar trabajando todos con cualquiera de los perfiles de los cuadros que así lo decida la militancia, que así lo decida el partido. ¿A ti quién te gustaría más de los dos? Yo veo personalmente que los cuadros con los que podemos ganar son Santiago Nieto y Gilberto Herrera. Hay más aspirantes. Lo dije en ese orden, pero bueno, puede ser cualquiera de los dos. Y yo creo que poniendo, y si la ciudadanía reconoce los perfiles de Gilberto y de Santiago, no hay en ningún otro partido un perfil a la altura profesional y académica de ninguno de los dos. ¿Martín Arango les van a ganar? Bueno, a mí me parece que hablar con esa soberbia hoy en día está pues fuera de toda proporción. Nosotros hemos antepuesto el trabajo por encima de la politiquería, como la llama el mismo presidente. Yo temo decirle aquí a mi estimado Jorge Luis que yo tengo otros datos. Y si bien es cierto, hoy en día se han venido a conocer muchas encuestas, y las encuestas son fotografías de momento, no podemos confiarnos de ellas, pues sí tengo que decir que vamos bien, no para confiarnos, al contrario, para pensar que tenemos que redoblar esfuerzos como partido y como lo ha dicho el presidente estatal del PAN, hoy tenemos que entregarle resultados a los ciudadanos. Está prohibido pensar en las elecciones porque lo que nos va a llevar a refrendar el triunfo o no de Acción Nacional en el estado de Querétaro es el trabajo de nuestros gobiernos. Y por eso ¿Les ganan o no? Mira, yo no quiero ser soberbio para dar una respuesta de ese tamaño. Lo que sí puedo decir es que vamos muy bien porque estamos concentrados en dar resultados a la gente. Oye, ya metidos en nombres, ya le dije a él dos. ¿Va Curi, que parece cincho, o resucita el cerillo con más fósforo? Mira, tenemos grandes activos en el Partido Acción Nacional, gente que le ha entregado resultados a la ciudadanía. Hoy tenemos media hora. ¿Cuál de los dos o hay más? Hoy lo cierto es que tenemos un gran activo, por supuesto, en Mauricio Curi. Hay que decirlo, pues como coordinador de los senadores del PAN, está haciendo un gran trabajo, está dando un gran combate a los atropellos que se están cometiendo desde el gobierno federal y por supuesto que si es su intención, pues tendrá que ser considerado muy seriamente para ser en su momento candidato de Acción Nacional. Pero estamos muy lejos todavía, en el PAN no hemos decidido todavía. Falta nada, faltan 5 meses. En diciembre los partidos políticos tenemos que informarle 6 meses al Instituto Electoral cuál será el método de selección de candidatos. Correcto. En el PAN habremos de decidir si lo vamos a hacer a través de asamblea, si lo haremos a ¿Quién va a decidir en el PAN? ¿La asamblea o pesará mucho la decisión del gobernador Domínguez? El gobernador, por supuesto, que es un activo sumamente importante, pero formalmente quien lo decide es un órgano que tenemos en nuestro partido que se llama la Comisión Permanente. Mis amigos priistas decían eso, choros. Tenemos 30. Bueno, tenemos 30
Somos Lo 30. que diga la base militante y la CTM y los campesinos. Digo, y vamos a hablarlo ¿serio? con toda honestidad. Hay 30 militantes que son grandes activos. Tu servidor forma parte de eso. Ustedes van a decidir. Pues ahí es donde vamos a decidir el método de selección. ¿Y acá quién va a decidir? Andrés Manuel López Obrador, supongo, ¿no? Porque en Morena no hay nadie más que Andrés Manuel para decidir. Bueno, hablando de activos, yo creo que Andrés Manuel López Obrador es el mayor activo que hay no solamente en México, sino en Latinoamérica, en términos políticos. ¿Tanto así? Y yo lo considero así, yo lo veo así. Y creo que la opinión del presidente... Ya mataste al loquito de Venezuela. Hugo Chávez ya murió. Y el que está ahorita, por ahí va, ¿no? No, yo creo que... O a Castro, o a Trump. Porque la estrategia y la visión más clara que se tiene del país y de cómo gobernar y cuál es la ruta, pues precisamente es de Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto, habrá que consultar al Consejo, a la Comisión Nacional de Elecciones. ¿En serio? Sí, en serio. ¿En serio? Pero el consenso mayor en este momento lo tienen Gilberto o Santiago Nieto. Bueno, mi Twitter, @AndrésEstevesMX. Si usted tiene alguna pregunta para el señor diputado federal de Morena, Jorge Luis Montes, o para el señor Martín Arango, secretario general del PAN en Querétaro. ¿Qué tan buenos son para bailar? Pura cumbia. Pura cumbia. ¿Tú? Lo que me pongan, al ritmo que... ¿De plano? ¿Les gusta la boa? Sí, por supuesto. ¿Y el BOA? El bloque amplio opositor. ¿Qué te dice el BOA? Esto que se supone que están formando los malandros que no quieren a Andrés Manuel. No, mira, yo tengo siempre la certeza de que cuando el presidente ventila una información es porque la tiene perfectamente revisada, estudiada, pero más allá de entrar a la polémica de si este es un plan que se hizo, que se filtró, que se diseñó en algún lugar, los objetivos que presenta este Frente Amplio Opositor están, por supuesto, vigentes. Y no tenemos duda de que la oposición busca la mayoría en el Congreso Federal y que buscaría también, porque lo han expresado muchos actores políticos, de que el presidente deje la presidencia de la República. Son los dos principales objetivos. ¿Y le ves peligro? O hablando de música, de la Pérez Prado. No, yo creo que no hay que echar en saco roto, no hay que desdeñar a nadie porque no se puede en la política, hay que estar con cuidado, pero creo que la Cuarta Transformación avanza a pie firme. ¿Por qué tantos actores anti López Obrador claramente en su discurso han negado o rechazado pertenecer al BOA? ¿Existe el BOA o no, Martín, desde tu conocimiento? Mira, Jorge Luis dijo algo muy cierto. Como oposición hoy al gobierno federal, por supuesto que queremos obtener más números de escaños en el Congreso Federal. Eso es algo evidente. Malo que no lo buscáramos, ¿no? Además se vale que haya oposición, ¿no? Pues es... Morena en su momento fue oposición. Sí, bueno, sano. aquí es oposición Morena. No se podría entender un sistema democrático si no hubiera oposición al poder. Entonces, ¿por qué se enoja tanto el presidente y por un lado polariza mucho López Obrador y por otro lado no le gusta que haya gente, al menos parece en el discurso, que piense distinto a él? ¿Me dejan ir a una pausa y hablamos de eso? Claro. Estamos en Magazine TV, la señal de Televisa Querétaro, en redes sociales, y cuando gusten pueden volver a ver el programa en nuestra fanpage Magazine TV Querétaro.
Yo sí participo, involucrándome en las decisiones que ayudan a mejorar mi colonia. Yo sí participo, con acciones cotidianas para cuidar el medio ambiente. Yo sí participo, compartiendo información veraz y con responsabilidad en mis redes sociales. Con decisiones, acciones y responsabilidad, tú también puedes participar. Tu participación hace la democracia. Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Estamos platicando en Magazine TV en esta mesa de análisis con el diputado federal de Morena, Jorge Luis Montes, y con Martín Arango, secretario general del PAN en Querétaro. Las críticas que se hacen al jefe del Ejecutivo, muchas pasan por el hecho de que parece, me incluyo, que en su discurso polariza demasiado. Y bajo ninguna circunstancia, y menos en un momento como el vigente, en los días del coronavirus, parece que eso fuera lo más recomendable. Jorge Luis, ¿tú qué piensas de esto? ¿Por qué Andrés Manuel López Obrador insiste en ello? Yo creo que, por el contrario, ha manifestado abiertamente y en la práctica, en la realidad, que está abierto el espacio para el debate, para el diálogo. Los gobernadores recientemente lo han cuestionado, han disentido de las posiciones del presidente y ha sido siempre muy respetuoso a pesar de las dificultades que ha habido, por ejemplo, en el caso de Jalisco, en el propio estado de Querétaro, y siempre se ha mostrado respetuoso. Lo que ha abierto, por supuesto, es la polémica y el lugar al debate. Creo que en ese sentido ha sido muy sano para esta nueva democracia que se dé esta dinámica tan importante. Hablando de polarizar, ¿no polariza también el PAN un poco o un mucho cuando todo lo que diga el presidente necesariamente es cuestionable, Martín, acá entre nos? Mira, yo soy de los que creen que hay que apoyar al presidente porque al final es la figura que elegimos la mayoría de los mexicanos. Y digo elegimos porque aunque no voté por él, la democracia se trata de mayorías. Y si la mayoría decidimos que él es el que debe de encabezar el gobierno por los próximos 6 años, a él es la persona que tenemos que darle el respaldo. Pero no por esto tenemos que apoyar sus ideas medio locas que de repente le salen. No por eso tenemos que respaldar todas las posturas que desde nuestro punto de vista le hacen un daño a México. Y el presidente me parece una persona sumamente incongruente, que fue un gran candidato, hizo campaña por muchos años, tuvo el diagnóstico perfecto de los males que aquejaban a este país. Pero en el gobierno hace una historia muy distinta. Por ejemplo, decía que no iba a endeudar al país y acaba de adquirir con el Banco Mundial un crédito por 1,000 millones de pesos. Nos está mintiendo el presidente. El Fondo de Estabilización se lo acabó en 2 años. Lo que se había construido durante 8 años, el presidente se lo acabó. Y hoy no tiene los recursos suficientes para afrontar esta pandemia. El préstamo que te acabo de decir no es para afrontar la pandemia, es para crear sus sucursales del Banco de Bienestar. Hay una profunda insensibilidad del presidente de la República que hoy, que ya no es candidato, está dejando a los grupos más vulnerables de este país pues al desamparo. Todo por sus ideas, por sus caprichos, como lo son sus obras de Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía, que desgraciadamente pues están siendo proyectos en detrimento de este país. A propósito de eso, ¿es de ocurrencias y de caprichos el presidente pensando en la cancelación de Texcoco, Dos Bocas y otras, como dice la oposición al gobierno de la República, Jorge Luis? Me parece que es de una lógica básica el que se tenga que invertir en megaproyectos como el Tren Maya, como el aeropuerto de Santa Lucía, como el corredor transísmico, porque en su conjunto estos megaproyectos y algunas otras obras en el país van a generar nada más y nada menos que 2 millones de empleos. Es decir, entonces no ir a ese tipo de obras, entonces sí sería dejar caer la economía
a propósito de la situación que estamos viviendo actualmente por el tema de la pandemia, por el COVID. Ahora, el tema de los 1,000 millones de pesos, bueno, también es conocimientos básicos financieros, como la unidad de crédito de la Secretaría de Hacienda, en un momento que se van cancelando o se van pagando, cubriendo ciertos contratos de deuda, se puede contratar más. El hecho es que no vamos más allá de los 10.8 billones que nos deja Vicente Fox, 2 billones de pesos. Luego viene Felipe Calderón, que nos deja en 5 billones de pesos, y con Peña Nieto lo sube a 10.8 billones de pesos. Es decir, no tenemos más capacidad de deuda en el país. No es un tema de un capricho, no es tema de una ocurrencia, porque contratar más deuda de los 10.8 billones a los que tenemos capacidad de pagar y que estaríamos cumpliéndolos en el 2070 sería una irresponsabilidad. Entonces, no hay más deuda de la que nos dejaron el PRI y el PAN, y me parece que son acciones de gran responsabilidad y de lógica básica el que se tengan que generar, precisamente ahora con mayor razón, 2 millones de nuevos empleos en México. El presidente dice, acabamos con los privilegios, acabamos con las simulaciones a propósito del CONADREP, ahora con la polémica por la invitación a Chumel Torres y lo que el presidente ha referido como un exceso de gasto, de burocracia, pretendiendo desaparecer comisiones, consejos y semejantes. Hubo despilfarro, abusos, hubo frivolidad en los gobiernos del PAN, Martín, que por cierto, curiosamente, los dos presidentes panistas hoy no son panistas. Pues yo creo que fueron gobiernos mucho más eficientes y responsables económicamente. Desgraciadamente venimos de un gobierno como lo fue el de Enrique Peña Nieto, plagado de corrupción. Hoy, si el PRI está en la lona, es porque los ciudadanos decidieron castigar la corrupción que representó el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y precisamente son dos banderas las que llevan a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia: corrupción y seguridad. En seguridad estamos peor que nunca. Estamos peor que en el sexenio de Felipe Calderón, estamos mucho peor que en el sexenio de Enrique Peña Nieto. México con López Obrador ha vivido los 2 años más violentos desde la Revolución y la Guerra Cristera. Hay más muertes, homicidios dolosos cometidos por el narcotráfico que en prácticamente los últimos 100 años. Ahí están los índices que el propio gobierno publica. No lo digo yo, no lo dice el PAN, lo dice la propia estadística. Y en materia de corrupción, ¿qué decir? Ya tenemos el caso de Manuel Bartlett, ya salió el caso de los moches de Ana Gabriela Guevara, y justamente hoy se acaba de dar a conocer el caso de Irma Heréndira Sandoval, que pues le salieron también ya varias casas en los últimos 5 años. Por cierto, uno de ellos un predio que le donó nada más y nada menos que el gobierno de la Ciudad de México, cuando la señora pues ya respaldaba a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, este teatrito que ha venido a montar de combate a la corrupción, pues se le está cayendo a pedazos. Desgraciadamente para él, su discurso no lo va a poder sostener por mucho tiempo más. Hoy los ciudadanos ya se están dando cuenta de lo que en verdad es Andrés Manuel López Obrador. Realmente se agota la bandera de la corrupción, como dicen sectores de la oposición, no solo el PAN, también el PRI y hasta el PRD, Jorge Luis. Yo creo que como nunca se está mostrando un combate a la corrupción, falta todavía llegar a los estados, y un caso muy claro para ilustrar esto es el asunto de Francisco Domínguez en Querétaro. Se compran 25,000 despensas, ahora aprovechando la contingencia por el COVID, en 100 millones de pesos. Si hacemos la división rápida, ya las en su casa, una despensa está costando 400 pesos en el gobierno de Francisco Domínguez. Si vamos a Segalmex, compramos despensas en 122 pesos. Es decir, está habiendo probables desvíos, que ya hay una denuncia al respecto, por más de 50 millones de pesos. Y si nos vamos al tema de Médico en tu Calle también, que es una estrategia de acción nacional en Querétaro, fueron 8,500 consultas,
por 18 millones de pesos. Si hacemos la división, cada consulta sale en más de 2,000 pesos. ¿Qué médico de especialidad en Querétaro y en cualquier parte del país cobran esas cantidades? Otro tema es el asunto de la austeridad. Piden los gobernadores más recursos al gobierno federal y el presidente responde muy adecuadamente que hagan los gobernadores y los gobiernos de los estados planes de austeridad. El 3 de mayo del año pasado, Andrés, yo estuve en San Joaquín en la inauguración del nuevo auditorio, que me parece que además está mal diseñado, que es una catedral de Huapango. Ya estábamos todos en el auditorio y se escucha el helicóptero del señor gobernador para ir de la capital a San Joaquín, cuando en carro podemos hacer 1 hora y media, 1 hora 45. Entonces me parece que también hay que voltear a ver a los estados, y me parece que el de Querétaro es un caso emblemático en corrupción y en uso de recursos sin austeridad. ¿Crees esto, Martín? Definitivamente son datos falsos. Habrá que decirle al diputado que precisamente fue la Secretaría de la Función Pública del gobierno de López Obrador la que reconoció a Querétaro como el estado que tiene 0 observaciones en el uso de su presupuesto, por un lado. Por otro, la misma Secretaría de la Función Pública reconoció que Querétaro es el mejor estado en eficiencia de uso de recursos y en la transparencia de los recursos. De tal suerte que Querétaro es un modelo para este país, precisamente en el combate a la corrupción. No podemos dejar de lado también que el gobernador, al iniciar su mandato hace poco más de 4 años, inició un plan de austeridad precisamente para combatir los excesos que podía haber desde el gobierno. Y es gracias a eso que hoy Querétaro es el único estado, el otro es Tlaxcala, pero el único estado que tiene 0 deuda respecto al resto de las otras entidades federativas. 0 deuda. Sobre el gran tema que nos ocupa, y tanto desgraciadamente, el nuevo coronavirus, el COVID-19, y en un minuto, ¿lo ha manejado bien o mal y por qué el gobierno de la República en su esfera y el gobierno estatal en la de él? Sí, Jorge Luis. Ha sido un buen manejo sin duda, y la respuesta más clara es que se ha convocado al doctor López-Gatell, quien ha estado al frente de esta estrategia para el grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud, para participar en los protocolos, en el diseño de los protocolos. Esa es una respuesta muy resumida que la gente debe tener clara, y por el contrario me parece que en el estado de Querétaro se inició desde antes con las medidas de la contingencia. Ahora que debiéramos estar en semáforo rojo, el gobernador nos manda, arriesgando la salud de la población, al semáforo naranja. En ese intento, más allá de la decisión técnica, en un intento político por aparentar estar en contra del gobierno federal, toma decisiones que nos ponen en riesgo a los queretanos. No ha presentado a ningún experto, como lo ha hecho el gobierno federal, para decir y justificar la estrategia que ha implementado el gobierno del estado de Querétaro en relación al COVID. Martín. Bueno, no estoy de acuerdo, por supuesto, con lo que comenta Jorge Luis. Si López-Gatell fue invitado es porque hay otros 300 invitados también de otros 300 países. Tampoco es algo que nos debería de orgullecer mucho. El semáforo al que se refiere Jorge Luis es un semáforo impuesto por la Federación. Por supuesto que hay una gran incongruencia en el hecho de que en el momento de mayor propagación del virus se nos esté invitando a abrir de nueva cuenta, a reaperturar la economía, pero fue el gobierno federal quien impuso ese semáforo. No fue mandato del gobernador, no fue mandato del estado de Querétaro, es el gobierno federal quien nos impuso ese semáforo. Y por otro lado, las medidas económicas que se han impulsado desde la Federación son insuficientes. Queda mucha tela por cortar y habrá, espero en Dios, muchos momentos más en Magazine TV para platicar con nuestros contertulianos de hoy y con ustedes, lo mejor de este espacio de reflexión y análisis. Crecerá el BOE, el bloque opositor amplio, crecerá el gobierno de la República, la 4T, no lo sabremos hasta que transcurran días y muchas semanas. Lo importante es que usted esté bien y siga con nosotros. Recuerde, la fanpage Magazine TV Querétaro o Andrés Esteves
Gracias, Martín Arango, secretario general del PAN. Gracias, diputado federal Jorge Luis Gracias. Montes. Gracias a ustedes. Sean felices, cuídense. Felicidades a los papás. Disfrútenlos y aquí los tienen. Nuestras oraciones por los que se adelantaron en el camino. A mi querido Pepe y a todos aquellos que estén allá. Adiós. Suerte.